María Coma y su invitada del día de hoy. Espero que la invitada prenda la cámara, que la tenía prendida y la apagó en lo que hacíamos los comentarios. Buenos días, maestra Dominga María Coma, ¿cómo está usted? Yo estoy bien, don Julio, y mucho más bien estando aquí en este espacio que nos conectamos muy especialmente con todo eso docente, comunidad, como dice Sor Pérez, que se informa y se forma, y mucho más que podemos nosotros a través de este espacio orientar y hasta guiar, don Julio, a muchos docentes que así lo dicen, esos técnicos que gracias a Dios ya están rectificados y dicen gracias por las orientaciones. Entonces, don Julio, agradecer y agradecer a Dios que permite que usted y yo estemos aquí, que a usted le dio esa visión de crear este espacio, porque creo que es el espacio más más consultado, interactivo, objetivo y objetivo, que cada día la gente se conecta y cada día la gente me saluda, don Julio, y me dice, como diría Rubén Franco, y me dice, usted Dominga, la que trabaja con Julio. Y no, yo le digo, Rubén no dice así, sabe que Rubén es muy fresco, dice que yo soy el morenito que él ponía a trabajar y el que cobre es él. Y se va de la y me deja trabajando, dice él. Yo no le quería hacer ese cobre a Rubén, pero está bien, don Julio. Ajá. Entonces él me dice, y después que un ratito que me miran bien, y dice que, pero si usted es Dominga, la que trabaja con Julio, y yo le digo, sí, y usted lo ve, pero claro, yo siempre estoy ahí, yo siempre veo ese programa, y yo, pues siga ahí para que siga informada e informándose. Así muy que, bien. Don Julio, esa objetividad y esa veracidad con que hacemos este espacio, creo que nos coloca en cada hogar, en cada escuela, en cada maestro y también los familiares de los maestros. Hoy, don Julio, así como usted lo ha dicho, tengo una persona que por fin dijo que sí y aquí está. Una colega suya de su área, una maestra de maestro, una amiga, una hermana y una gran educadora de la República Dominicana. Y hoy viene desde su área con una actividad que nosotros, claro, nos solidarizamos y apoyamos desde el área de matemáticas. Nos referimos a la doctora Marcelina Piña Rosario, quien hoy va a compartir sobre todo el tema de enseñanza, aprendizaje de las matemáticas. Y para eso también ellos van a realizar una actividad en la cual ella es parte de ese equipo y nos va a edificar, y yo sé que esta no va a ser la primera vez, sino que hoy sería una entradita que ella va a hacer para luego volver a este espacio que es su espacio. Así que, doctora Marcelina, querida Marcelina, este espacio, usted está ahora mismo conectado a nivel nacional e internacional, sobre todo con maestros, con docentes, directivos, familia, la comunidad educativa en general. Así que usted puede iniciar. Déjeme saludarla, mi hermana, claro. mi amiga de tantos años, no puedo decir desde cuánto, tanto, porque entonces no las captura. La mía yo la digo, pero las mujeres no gustan eso, pero mi vecina también, claro, éramos vecinos, compañeros de trabajo también, o sea que mi hermana Marcelina Piña es bienvenida a tu espacio. Usted sabe, trabajamos también juntos, no solamente en las aulas, sino también trabajamos juntos en el distrito 1502. De ahí me la robaron y se la llevaron para Inafocán, porque es así, donde hay un buen material siempre están acechos. Así que bienvenida a su espacio, compañera, amiga, vecina, Marcelina Piña. Y colega del área, don Julio. Del área, así mismo. Buenos días, queridísima, por esta oportunidad. Gracias, Julio, gracias, Dominga. Estoy aquí en familia, somos un trío de hermanos en este encuentro y este diálogo con tantos maestros y maestras conectados. Agradecerle la invitación a este momentito, este diálogo, un día tan especial como este, 14 de marzo. Día Internacional de las Matemáticas. Ay, qué bueno, qué bueno. Vamos a aprovechar también y felicitar y saludar a tantos maestros y maestras que están conectados en este momento, porque en su presencia
en este espacio, desde donde se encuentre, es una señal de que sí se quiere, que sí se puede y que estamos como interesados y preocupados por la calidad. Porque de lo contrario, pues estuviéramos durmiendo, estuviéramos en otras cosas, andamos buscando seguir avanzando y teniendo mucho más información. Así que gracias, de verdad. Es un gran honor para mí estar compartiendo con ustedes. Los sigo muy de cerca y cómo no seguir a los hermanos y a los amigos y sobre todo en este programa, en este espacio que es para nutrir al Magisterio Nacional. Y si me siento maestra, pues este programa es mío también, ¿verdad? Si yo no puedo estar lejos de él. Así es, Marcelina. Don Julio, si usted quiere comenzar usted haciendo esa pregunta. No, de su área. Después yo le sigo a usted, que es su invitada, y comienza a exprimirle, a sacarle el jugo, que nos va a dar un jugo sabroso ahí. Claro que sí, querida Marcelina, desde toda esta reforma que se viene realizando, de esta contextualización o transformación curricular, ¿qué pasa con las matemáticas? La matemática hoy tiene la misma situación como de complejidad para los estudiantes que aquello tiempo, ¿eso ha cambiado? Bueno, hay que ser un poquito optimista y pensar que sí, que ha venido dando algunos pasitos, algunos cambios, producto de muchos esfuerzos que se vienen haciendo desde los mismos maestros, desde las autoridades y demás. Hemos ido avanzando un poquitito. Yo decía en un evento internacional, cuando con lágrimas en los ojos tenía que señalar que nuestro país era el último en los lugares de los países participantes en la prueba PISA y nosotros seguíamos en el último lugar. En un evento internacional, ¿cómo decir que mi país es lo peor que hay dentro de todo ese grupo de países? Era medio lastimoso. Pero para levantar un poco el ánimo y para entusiasmar a aquellos y aquellas que día tras día hacen los esfuerzos desde las aulas para cambiar esa mirada de las matemáticas, yo tenía que sacar la otra bandera y decir que hacía un tiempo no se sentía la presencia de la República Dominicana en la prueba PISA, ni siquiera podíamos participar. Ya al menos tenemos presencia. Y eso quiere decir que hay algunos esfuerzos que se van viendo, poquito, muy poco todavía, todavía insignificante, digamos, porque seguimos en el último lugar, pero al menos subimos un peldaño para la presencialidad, nos dejamos ver. Y eso nos anima a decir que podemos seguir subiendo más peldaño y peldaño porque podemos. El hecho de hacer presencia ya, por lo menos en la prueba PISA, dice que esos esfuerzos se están sintiendo. Y el ánimo entonces a tantos maestros y maestras que se dedican, que buscan nuevas estrategias, que buscan formación, que dan lo mejor de sí para mejorar la matemática. Yo creo que hay que felicitarlo en esta mañana. Aunque no andamos bien, vamos caminando y a ese grupo hay que reconocerle. Maestra, ¿usted no considera que es como muy ambicioso que República Dominicana participe completo en pruebas PISA cuando hay otros países que diría yo que se acomodan? Por ejemplo, España no participa con todas las áreas, ni México tampoco, sino que lo hacen tal vez con las áreas donde consideran que pueden estar mejor representados. Bueno, yo pienso, Julio, que participe no sería una situación como para cuestionar. Yo creo que es como para motivarlo a atreverse más, ¿verdad? Sentirse como con la capacidad de que podemos dar el pasito y seguir avanzando. Yo creo que es para animar. Y eso inclusive se ha venido observando desde el mismo Ministerio de Educación con el grupo de las competencias de matemáticas que se van haciendo cada año, como con la idea de animar, seguir animando a maestros y alumnos a salir del lugar donde estamos. O sea que aunque no estamos en igualdad de condiciones, en nuestros países cada uno va con diferentes realidades, el hecho de participar, bueno, digamos, vamos a participar para quedar mal, no, vamos a participar porque nos atrevemos y vamos haciendo los esfuerzos. Sin embargo, déjenme decirles que cuando pensé en este momentito con ustedes, decía, bueno, sí, todos estos temas nos convocan, son temas que de mucha reflexión, de mucha preocupación,
Pero sin embargo, en medio de todo eso hay que ir pensando en lo que pasa en el aula y lo que pasa en el con el aprendizaje de cada niño y de cada niña, como que vamos a centrar el diálogo un poquito en esa parte fundamental, porque lo que me plantea Julio es algo mucho más amplio, ¿verdad? Que trasciende y cruza hasta fronteras, porque estamos pensando en compararnos inclusive con otros países. No sé Bueno, si... es que nuestra participación es eso, para compararnos, porque Exacto. si voy a competir con usted es en esas cosas. Y usted dijo algo que es fundamental, condiciones desigual. Mientras, por ejemplo, Brasil en los gobiernos de Lula, su preocupación era la educación de cuna, ¿verdad? Educación de cuna, ¿qué quiere decir? Que desde 45 días esos niños están escolarizados. Los nuestros, la mayor, o sea, los nuestros, salvo los hijos de 2 o 3 ricos en este país, van a la escuela, los reciben después de 5, de 6 años en la escuela. O sea, que es muy diferente las condiciones, pero ya eso está establecido. Hay que participar. Si me preguntan a mí si debo de participar y no hay que preguntarme, yo digo que claro que sí, porque Claro, también sí. usted comparándose o participando en ese evento se da cuenta cuál es su realidad para poder tomar los correctivos de lugar. Lo que no me cuadra mucho es cuando participamos y luego entonces nos quieren enrostrar que a pesar del 4, porque todo cae en el famoso 4%, 4%. sin embargo los demás países tienen no 4% con los que competimos, sino que están por encima y no tienen 7 o 8 o 10 años, sino que tienen décadas recibiéndolo. Pero ese es otro tema. Como ustedes quieren concentrarse su tema en el aula, eso es importantísimo. Vamos entonces a irnos por ese lado. Así es que, Dominga. Sí. Marcelina, ¿qué atribuye que tú has dicho que sí, que aunque sea mínimo o despacito se ha hecho algún avance? Entonces, ¿a qué atribuye que sí, que podemos seguir en esa línea porque vamos a avanzar? ¿Sería en la formación de docentes, en los recursos, en las condiciones, en la metodología, desde el área de matemática? ¿Qué atribuye? ¿Cuáles son lo que haya hecho que se haya caminado, aunque sea poco, pero hemos caminado algo desde el área de las matemáticas? Sí, tú sabes que nuestro país se ha enmarcado en un pacto educativo, ¿verdad? Hasta el 2030. Y eso ha hecho sensible a todos los sectores de la vida nacional, porque todos estamos muy interesados en que la calidad de la educación pues, cambie, varíe. Desde esa perspectiva, pues cada uno desde su ámbito ha querido ir haciendo cosas para mejorar. Desde el mismo ministerio que todavía sigue haciendo innovaciones en la parte curricular, hasta estos aspectos de los seguimientos, esos acompañamientos y alguna otra confrontación de la propia práctica se han venido dando. Mucha formación de maestros y maestras. Nuestro país tiene muchos maestros, digamos, titulados, ese es un tema, porque se ha invertido mucho en la formación de los maestros y la maestra para ir cambiando. Ahora, ¿por qué no avanzamos más? Quizás no llegamos más lejos, porque hay un tema que tiene que ver con un cambio de paradigma, que eso no se transfiere solamente en escuchar a un maestro, en leer un libro. Hay que cambiar concepciones, hay que cambiar práctica, hay que rehacer, hay que reconstruir esa mirada de las matemáticas que tenemos desde el mismo Ministerio de Educación hasta las aulas. Y hasta que esa parte no cambie, quizá el avance no es mayor. Pero sí se ha removido un poco todo el ámbito educativo desde hace muchos años ya, para que las cosas vayan mejorando. Es más lento, porque cambiar la concepción y la práctica de un docente y una docente, una mirada diferente de entender, en este caso, las matemáticas, no es como cambiar una blusa, ni cambiar un vestido, ni un zapato. Es negar todo un proceso formativo de muchos años de vida. Entonces, sí se ha ido dando pasos desde cada una de las instancias. Es romper unos muros muy difíciles de romper, pero se van ablandando las cositas. Yo siento que sí. Entiendo que en el ambiente social ya no se escucha tanto la fobia a las matemáticas como antes. Hay un poquito más de enamoramiento con ellas, ¿no? O sea que
algo va cambiando un poco lento, pero va cambiando. Muy bien. ¿Considera usted, profesora, que como nosotros en el programa hablan los educadores, estamos trabajando la humanización de la escuela, utilizando, acercar más la escuela a esa parte humana? Incluso hemos estado proponiendo que en las universidades y en las escuelas se trabajen con algunas asignaturas que acerquen más al docente, que acerque más al estudiante, que acerque más a la familia, tanto a nivel preuniversitario como universitario. Y como las matemáticas eran la fobia y los maestros de matemáticas, ¿verdad? Nos considerábamos la última Coca-Cola del desierto. ¿Usted cree que las matemáticas se han ido humanizando un poco más de forma tal que el estudiante no le tenga esa fobia como ha sido tradicional? ¿Y qué usted nos recomienda a los maestros de matemáticas para que nos vean desde otra óptica? Igual como, por ejemplo, qué sé yo, el maestro de educación física, que los muchachos siempre lo aprecian tanto, tal vez el maestro de ciencias sociales. O sea que yo creo que el maestro que se veía con un ojo diferente, siempre el de las matemáticas. ¿Qué usted nos recomienda? E inclusive eso ha ido cambiando. La presencia mía aquí de Hipatia y de tantas mujeres que han incursionado, ¿verdad? Que han estado en las aulas universitarias, hay mucho más mujeres estudiando matemáticas. Quiere decir que la fobia yo como que creo que va disminuyendo también. Estamos cambiando el rostro, estamos poniendo un poquito de rostro más humano, yo digo más equitativo en este saber matemático que, como tú bien decías, Julio, parecería que eran solamente área para hombres. Y asimismo, el que yo soy de matemática, bueno, se relacionaba con fuerza, o sea, no, nada de ternura, nada de esa empatía y humanidad que se requería. Siempre se veía logro, ¿verdad? La persona fuerte en las matemáticas. Esa parte también ha cambiado. Yo pienso, Julio, que ahí vuelvo a subrayar elementos de fondo en todo lo que tiene que ver con esa transformación. Es que el enseñar y aprender matemática desde una visión humanística requiere de una sensibilidad social. Una sensibilidad social tanto del que enseña como del que aprende. Y esa sensibilidad social permite entender que la matemática es vida, que la matemática está contigo desde que te levantas hasta que te duermes, que la matemática es tu amiga, que la matemática te permite entender la realidad que vive en el contexto. Mira, yo escuchaba todo lo que decía Julio antes de que entráramos nosotros y estaba hablando de la pensión de los maestros y las maestras pensionados. Y empezaba a dar algunos números que tenían que ver con la calidad de vida. Y empezaba a hablar de presupuesto, y eso es matemática. Y empezaba a hablar de que en algún momento tenían que marchar para demandar algunas reivindicaciones. Algunas reivindicaciones, y el marchar es caminar y caminar, y esto te manda a interpretar algunos asuntos que tienen que ver con medidas, ¿verdad? De longitud, cuántos kilómetros voy a caminar, dónde me voy a colocar. Pero hablaba también de los tiempos, hay que hacerlo ahora. Eso es matemática, pura matemática. Pero muchas veces nosotros no la articulamos. Damos una matemática fría, muy aislada, muy separada de la vida misma, y resulta ser más pesada para los alumnos y para las alumnas. Y el mismo maestro y la misma maestra no ha sido formado para entender que la matemática es eso, es vida, y además que tiene un rostro humanístico, que yo debo desde la matemática enseñar a convivir, que yo debo desde la matemática enseñar a cuidar el medio ambiente, que yo debo desde la matemática aprender a ser, a conocer. Y esa parte, hasta que no se entienda y se maneje a profundidad, el cambio es más lento. Se va haciendo paulatinamente porque hay que entenderlo, y entenderlo es todo un trabajo de reconstrucción del cerebro. Así es, mira, me gusta eso que usted ha dicho, que la matemática hay que articular, especialmente
con el diario vivir para que el que le está recibiendo le vea como el sentido. Porque lo que pasa es que muchas veces dicen algunos, ¿para qué yo necesito matemáticas si yo lo que voy a estudiar tal cosa? ¿Para qué yo? Matemáticas usted la va a utilizar para todo. Y miren lo que me pasó una vez a mí. Yo compré mi primer carro y doblando ahí en la Federico Velázquez con José Fabrea, en esa estación de gasolina que está ahí, cuando doblé el carro se me apagó. Se me apagó, yo lo dejé ahí y al otro día fui a buscar un alumno mío que era mecánico, se llamaba Mecaniquito. Oiga lo que yo lo fui a buscar y cuando lo fui a buscar, él llegó, dijo, levanta el bonete, dale, profesor, y el carro prendió. ¿Sabes lo que me dijo? Él era medio gago. Eso es para que usted vea, profesor, que usted es duro en matemática, en física, y es duro en la mecánica. ¿Qué es lo que me quería decir? Que él tenía su conocimiento. Ahora, claro, si yo hubiese utilizado la matemática y la llevo a su quehacer diario, él la hubiera entendido más rápido, porque el mecánico utiliza los números. Mire, el mecánico dice una llave 3/4 y la sacan sin mirarle el número. Solamente ya están familiarizados con el tamaño de la boca de la llave. O sea, que sabe 3/4. Está utilizando la matemática, una llave de media está utilizando las matemáticas, pero los mantenemos alejados. Y algo que yo siempre repito aquí, maestra, es que los estudiantes de la Escuela Excelencia República de Colombia fueron a visitar, los del último año fueron a visitar a INTED, para INTED promocionándose. Y nosotros los recibieron, nos pidieron que los recibieran un sábado. Me dijeron, profesor, queremos que nos ayude. Y yo fui, o sea, no me tocaba trabajar. Y a mí me tocó trabajar con con los cursos en la segunda planta. Y entonces estaba conversando con ellos. Y uno de esos estudiantes me dice a mi profesor, es que las matemáticas a mí no van a servir para nada. Porque dígame a mí que el teorema de Pitágoras, ¿dónde yo voy a utilizar eso? Y utilizó otra palabra. Yo digo, es que el teorema de Pitágoras, en el día de hoy ya usted lo utilizó. Y él decía que no. Y yo que sí. Y yo, para prolongar un poco más la discusión, para darle más sustancia, sí, usted la utilizó, lo que pasa es que usted no sabe que no, profesor. Entonces yo le pregunté, ¿y por dónde usted llegó aquí a este segundo nivel? Yo le digo, o por la escalera. Digo, bueno, esa es la hipotenusa. Esa es la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si los maestros de matemáticas la lleváramos al interés del estudiante, a lo que él le interesa, mire, los estudiantes le entendieran más. En mi maestría, en una exposición que teníamos 2 estaban exponiendo y había otro haciendo una bobería, maestra, mire, con papelito, tirándolo a un zafacón y preguntamos, pero que no entiendo lo que está haciendo fulano con ese papelito. Entonces ahí cuando terminamos la exposición preguntamos, ¿qué hacemos con ese estudiante? ¿Sabes lo que dijeron todos? Lo saco del aula porque estaba molestando. Sin embargo, ese era un estudiante que le gustaba el baloncesto, que no le interesaba nada de lo que estábamos diciendo, pero era de matemática, estaban explicando la suma y la multiplicación. Entonces, Julio, escúchame la interrupción, que cuando viene a ver lo que necesitábamos era conectar la matemática con la física, interpretar el movimiento de los cuerpos. Y claro, con la física, pero el objetivo de nosotros era conectarse, ¿sabes con qué? Con el baloncesto, que era lo que él le gustaba. Muchos muchachos están en las aulas y no están ahí, pero están pensando en su deporte, o en el béisbol, o en el baloncesto, o en el fútbol. Entonces, relacionar la matemática con la práctica diaria de ellos, eso lo hace mucho más interesante para ellos. Entonces, cuando relacionamos el muchacho, lo que estaba haciendo él con los papelitos, ¿verdad? Conectárselo con el baloncesto, era dejando el mensaje que los estudiantes tienen sus propios intereses también. Entonces, si usted ese interés del estudiante lo liga con su asignatura, ustedes hacen la conexión necesaria, y más si es en matemática, que las asignaturas odiosas, especialmente para aquellos que no les gusta. Es así, Julio, y es una matemática desde la vida para la vida, una matemática que me dé sentido a lo que yo hago, pero también la maestra Marcelina ha escrito, tiene libros
tiene muchísimo material y recursos de una matemática para humanizar, una matemática el título humanizada. de su libro, maestra, que usted tiene ahí para que nos sirvan de orientación y que los amigos que están conectados. Solamente tenemos hasta ahora 272, tenemos 136 en Facebook y tenemos 126 en YouTube porque transmitimos simultáneamente. Pero esos 270, 72 que tenemos para que escuchen, nos hable de su libro. Sí, antes de hablarle del libro, que lo que estaba planteando como ejemplo, Julio, me encantó porque es parte de lo que hace falta en las aulas. Esa conexión, a partir del interés de los alumnos. A veces estamos enseñando a alumnos con algunas herramientas y metodología del siglo XIX en pleno siglo XXI. Y condenamos al muchacho que tiene el celular en la mano y la tablet, pero ese es su modo vivendi. Hoy ellos están viviendo esa época. Usted, maestro y maestra, móntese en el tren, no se quede atrás, y desde ahí vamos a enseñarlo entonces, para interesarlo en esa parte. Conectar todo lo que vamos a enseñar de la matemática con la vida permite que esa conexión, por ejemplo, con el deporte, con la música. A veces cuestionamos el tipo de música. Vamos a hacer matemática con la música. La matemática es arte, es diversión, es juego. Entonces, a veces lo queremos dejar solo en la pizarra, con actividades frías, con un modelo que ya hace tiempo que salió de circulación porque se demostró que no dejaba muy buenos resultados, que es el modelo de concepto, ejemplo y ejercicio. Confronte al estudiante, póngalo a resolver problemas, a desafiarse a sí mismo, a hacer conjeturas, a descubrir. Llévela a su terreno, al terreno de él, lleva la matemática. Ese joven, Marcelina, que es barbero en la esquina. Imagínate tú que tiene que hacer el cálculo del tiempo que lleva para poder preparar a una persona, cuánto gana. Y entonces va y lo lleva también a lo que decía al principio don Julio, la canasta familiar, cómo está ahora mismo la inflación, cuánto tengo que tener, cuánto ganaba antes. O sea que la matemática es vida, es el día a día, es el minuto a minuto. Y es cambiar un modelo que tiene que ver inclusive con esa manera de cómo se aprende la matemática. Yo tengo un ejemplo, quizás de los primeros grados, Julio, para una maestra, muy buena maestra, muy destacada, reconocida, con mucha valoración, tanto de sus alumnos como de la escuela, los padres y demás, que estando en el salón de clase estaba trabajando la división inexacta. Julio, que somos de la misma área, ¿verdad? Entendemos la división inexacta, entendida en el mundo de los números enteros. Le colocan una división de 5 entre 2 a un niño que está en segundo grado. Vamos a dividir 5 entre 2. Y la maestra quiere que el niño diga que eso da a 2 y sobra 1. Pero el niño dice que no. Es que eso da 2 y un poquito, profesora. Claro. Y entonces ese poquito a donde llevó el niño la maestra era entender que tener 5 hojas, imagínense que tengo 5 hojas de esta, 8 y medio por 11, y que se lo dé a los niños, los 5, en la práctica, en la vida, póngalo a practicar, a manosear, a ver la matemática viva, denle las 5 hojas a los alumnos y dígalo, divídalo entre 2, y de seguro que le va a dar 2 y 2 y va a coger una y la parte por la mitad. Y le va a dar 2 y medio y 2 y medio y no sobró nada. No es inexacta, es muy exacta. Lo que pasa es que para el maestro y la maestra que está mirando esa división en inexacta, fríamente. Sí, fríamente. No la llevó a la vida para entender que el niño se fue mucho más lejos. O sea, salió de los números enteros y se fue a los números racionales el alumno. Mucho más lejos de donde quería estar la maestra. Y el niño le dice, mire, profe, me da 2 y medio, 2 y medio no, quizás dijo 2 y un poquito. Pero me dio exacto, no me sobró nada. ¿Qué le faltaba a la maestra ahí? Mostrar un modelo en que la situación fuera diferente. Vamos a tener aquí 5 niños y niñas y la vamos a distribuir entre 2 aulas. A ver qué pasa. En ese momento, con esa estrategia, fíjense que la metodología influye bastante. Son 5 niños para 2 aulas. Le va a tener que decir, maestra, pero queda uno, ¿qué hago con ellos? No lo va a poder partir en 2 para separarlo, ¿no? Entonces ahí es inexacta, me queda uno. Fíjense cómo la metodología influye. Y esa parte es fundamental en ese saber matemático y saber hacer matemáticas.
que es de la parte que yo de alguna manera quiero ir mostrando con algunos ejemplos. En el libro, en el último libro que escribí, que es Educación Matemática para una Cultura de Paz. Y eso, porque bueno, la hermana Dominga me conoce muy bien en esa parte, he estado queriendo que la matemática, que es vida, que es diversión, que es resolución de problemas, que te ayuda a transformar el contexto, que te permite desarrollarte, no se puede dejar solamente en cálculos fríos ni en mediciones frías, hay que llevarlo al contexto. Y en ese libro, pues partimos de analizar, porque debe ser así en cualquier área educativa, partir de un análisis del contexto que tenemos. Los educadores tenemos que conocer qué tipo de sujeto queremos formar en la sociedad. Y si queremos saber caminar hacia ese tipo de sujeto que queremos formar, entonces hay que hacer un análisis de la realidad. Y en ese análisis de la realidad, pues buscamos las situaciones de violencia que existen, ahora mismo esta inseguridad social que existe, miren cómo andan las guerras y todos estos problemas nosotros mismos con los hermanos haitianos, cuáles son este proceso de conflictivo que hay en las relaciones interpersonales, las situaciones que se están dando en la familia de hoy, estos feminicidios que ocurren, todo esto, hay que mirarlo en contexto. Y eso no puede ser indiferente al enseñar matemáticas. Entonces, porque entonces se quedan en los papeles y ¿cuándo lo vamos a trabajar? Hay que trabajarlo desde el currículum. Pues desde el currículum de matemáticas, yo le propongo algunas actividades específicas en el que el alumno y la alumna tienen que ver cómo ir trabajando esa manera de relacionarse. Desde la organización de un número y utilizar los tráficos de influencia, porque hay que ser honesto y porque hay que caminar correctamente por la vida, hasta desde el nivel secundario, cómo trabajar las relaciones y las funciones. Aquí nosotros estamos invitando a una relación reflexiva a cada maestro y maestra que me está escuchando. Cada uno de ellos tendrá que interiorizarse a sí mismo, pensar en su yo maestro, cómo lo estoy haciendo y cuando lo pienso, qué hago, cómo lo hago, por qué lo hago. Eso es una reflexión interna y eso es pura matemática. Es una reflexión reflexiva de Dominga con Dominga, Marcelina con Marcelina. Y eso que aparentemente no tiene vínculo con las matemáticas y nos los enseñan en la pizarra con 1,1, 2,2, yo le invito a decir Marcelina, Marcelina, Juana, Juana, Pedro, Pedro, Julio, Julia. Y en ese sentido yo estoy hablando de una relación interpersonal que tiene que cambiar. Y lo conecto hasta con la fe y la vida cristiana, ahora que estamos en Semana Santa, en Cuaresma. Esa parte de hasta dónde yo tengo que devolver, si me das te doy. A veces nosotros como padres y madre de la casa decimos, mira, no te dejes dar, si te da, dale. Y usted está mandando un mensaje de matemática, de una relación que es simétrica ante la violencia, cuando Jesús no enseña a ser antisimétrico. Dice en mi libro, a dar sin esperar nada a cambio. Jesús no dijo, cuando te den una mejilla, colócale la otra, no para que te quede de brazo cruzado, es para ir aprendiendo en el sentido de esa relación que permite perdonar, que permite entender, que permite un diálogo, un poco de convivencia, que permita tener una sociedad más digamos, en una vida más activa, más justa. Justamente eso hoy, la palabra diaria de hoy, Marcelina, que usted sabe que uno se levanta, ahí está, habla sobre eso, cuántas veces tengo que perdonar. Está hablando, está cuantificando cuántas veces. Y es matemática, aunque pensemos que no. Y es matemática. Justamente ese texto que usted acaba de decir, que ya he conocido, entonces serviría bastante, bastante para hacer una matemática humanizadora, esa práctica de los valores, de el tema de la pobreza, el tema de la pobreza, el tema de la lucha reivindicativa que hoy se inició en este espacio, es parte de eso, es parte de tener la equidad, de esa responsabilidad social que tenemos, que las autoridades de cualquier país tienen que tener. Entonces, la equidad, que equidad no quiere decir, nosotros ya sabemos como docentes qué es la equidad. Entonces, esa inequidad que vivimos, sobre todo en el sector magisterial y en todos los sectores que se vive en la sociedad, es lo que nos lleva a ese nivel de violencia. Por lo tanto, con la metodología que usted bien lo ha planteado,
el tema de la metodología. Desde la metodología, yo puedo incidir en que los estudiantes puedan tener un aprendizaje, pero un aprendizaje desde la práctica de los valores. Y en ese texto, que ya yo un poco lo conozco, creo que educar para la paz es lo que necesita el mundo en este momento. O sea que está muy, muy actualizado. Ojalá pueda difundirse, puedan manosearlo, lo pueden buscar. Yo no sé dónde buscarlo, Marcelina, ¿dónde podrían conseguir? Yo tengo el mío de aquel tiempo, desde que le acompañé a ese lanzamiento de ese libro. Pero ¿dónde? Si alguien quisiera encontrar ese libro, ¿cómo lo podría conseguir? Sí, no, lo que pasa es que en estos momentos, luego que el COVID transformó la realidad del mundo, estoy en una reconstrucción del mismo, porque ahora la escuela ya no es la misma escuela antes y después del COVID. Ni los alumnos ni los maestros pues tienen práctica educativa de igual manera. Entonces, hay algunas actividades, algunas acciones allí que estoy reconstruyendo para poner en contexto, para ponerlo en la realidad de hoy y poder seguir avanzando en esa parte. O sea que no lo vas a encontrar así como, a menos que no sea como en tu casa, ¿verdad? Que todavía está quizás dentro de tus materiales de consulta. Pero vamos, estoy en ese proceso de adecuación para entender que por ejemplo, ahora mismo cuando estaba hablando al inicio, Julio, de la canasta familiar, pues yo tengo que revisar un poquito los ejemplos que colocaba de aquella canasta familiar y la de hoy, cómo han cambiado, ¿no? Porque hay un asunto medio dinámico para poder llevar al contexto lo que explico allí. Hay algunos temas que se adaptan, como ese que hablaba de las relaciones y el mismo caso de cómo enseño la matemática, es un tema de cómo la enseño. Y hay algo que yo quiero decir en este escenario a propósito de que hay tantos maestros y maestras conectados. Es un asunto de que nos entendamos que estamos en construcción y que en esa construcción no podemos entender ahora que ya lo sabemos todo y que nosotros somos los maestros que llevamos el conocimiento al aula. Mientras entendamos esto, vamos a tener una matemática como la que ahora tenemos, que necesitamos seguir reimpulsando. Es obligatoriamente necesario, es urgente que nos reinventemos como maestros. ¿Y por qué? Porque mire, cada uno de los que estamos aquí ahora, tanto Julio como Dominga, como quienes hablan, de seguro que si hacemos un recorrido por nuestra formación académica, podemos contar en aquellos tiempos quizás no se usaba mucho el nivel inicial, cuando estábamos pequeñitos, pero duramos 8 años en aquel modelo de 8 años de escuela primaria y nos dieron un certificado de 8º grado. El Ministerio de Educación nos entregó un certificado de 8º grado después de 8 años de escolaridad, de pasar cada año dando matemáticas 5 horas semanales en cada grado. Y la cantidad de horas al año, que eran bastante, ¿verdad? Para enseñar números, geometría, estadística y demás, pasamos 8 años y nos certificaron en el nivel primario. Luego, en aquel modelo, duramos 4 años, ahora son 6, pero duramos 4 años en el nivel secundario. Ya van 12 años, 8 y 4. Y por allí pasaron maestros de álgebra, de geometría, de trigonometría y de todo. Y nos enseñaron también muchas matemáticas. Y todos los que me están escuchando de seguro pasaron por ese modelo también. Y luego nos fuimos a la universidad. Bueno, y antes de irnos a la universidad, nos graduamos de ese bachillerato tan bello y hermoso que buscamos todos unos trajes, hicimos bastante fiesta y el Ministerio de Educación nos entrega un certificado para entrar a estudios superiores. Y nos fuimos a la universidad. Y duramos 4 años más y ya van ¿cuánto? 16 años de escolaridad que hemos tenido. Y allí en la universidad, desde que entramos con la educación inicial hasta que terminamos la carrera, nos dieron matemáticas en algún área, no importa la carrera que haya estudiado, te dieron matemáticas. O sea que nosotros tenemos muchísimos años de escolaridad aprendiendo matemáticas y si al final de la jornada, ahora usted en el aula no sabía explicar cómo se enseña la división o cómo se aprende a medir o cómo se puede hacer una estadística o que si una matriz es una matriz o un cuadrito. Si usted no sabe eso hoy, tenemos que revisar un sistema educativo que es altísimamente responsable de lo que ha pasado y que ahora nosotros como educadores y educadoras tenemos la responsabilidad de revertir eso, de que no ocurra lo mismo,
de que nuestros alumnos y nuestras alumnas pasen del primero al segundo al tercero con las competencias necesarias, para no contar el mismo cuento, para no decir ahora que los maestros no saben matemáticas y que los alumnos no aprenden después de tantos años de escolaridad. Si usted como licenciado en educación y estando en las aulas no sabe matemáticas, no sabe sumar, restar, multiplicar, cosas elementales como esa, si no sabe hacer un cálculo de por ciento, si usted no sabe medir una longitud en metro, en kilómetros, hay que revisar muchas responsabilidades. Pero no nos vamos a quedar ahora a buscar culpables. Ahora lo que tenemos es que salir de ahí todos juntos. Y nos toca a nosotros como maestros y maestras, no importa en el grado que esté, primero, segundo, no importa, universitario, de salir de ahí. De eso, donde nos metió en un sistema que en aquel tiempo parece que no lo estaba mirando con el sentido crítico que lo vemos hoy. Y todo eso se daba porque todo estaba en pizarra, en la pizarra o en una libreta llena de muchos ejercicios, 50 ejercicios, 100 ejercicios, porque mientras más ejercicios se hacía mejor, desconectado totalmente de la realidad. Entonces yo creo que tenemos un gran reto, ¿no?, para transformar esta parte. Creo que eso va respondiendo a lo que decía Julio ahorita. Pero además, a veces el maestro y la maestra salen en busca de esa ayuda para poderlo hacer mejor. Y se va a la formación y se desvela saliendo de una clase los viernes, por ejemplo, cogiendo unas capacitaciones sábado hasta domingo. Y entonces tendríamos que entender que ese proceso es tan amplio, tan complicado, que se necesita para transformar esta realidad. Además del propio matemático, propio maestro que piensa y repiensa su práctica, que trata de transformar su propia práctica con su reflexión crítica permanente y evaluando constantemente lo que hace, cómo lo hago y para qué. Hay que revisar el sistema, que tiene que ver con varios factores. Tiene que ver con lo que el tipo de ciudadano que queremos formar, ya lo tenemos bastante escrito por muchísimos lugares. Desde el MINER hay un currículum que tiene que responder a esa formación del sujeto que queremos formar. Pero hay un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que tiene que velar para que esos programas que se van a desarrollar para la formación respondan a lo que se requiere para tener el sujeto que se quiere formar. Y necesitamos entonces a esas universidades, a esas instituciones de educación, al mismo INOFOCAN que coordina todo esto, para que se articulen cada una de esas instancias a favor del tipo de ciudadano que queremos formar. Si queremos una ciudadanía responsable, si queremos que mejoremos en el respeto a los derechos humanos. Ciudadano situado. Eso no puede ser un discurso, están escritos en los papeles, están escritos en la ley de educación, está escrito en el pacto, en la constitución, en todas las ordenanzas, se necesita práctica. Entonces, Marcelina, yo me atrevo a decirle para la próxima ocasión que nos vamos a encontrar aquí, es que hablando de matemáticas, que han afirmado que se han invertido tantos recursos, sin embargo, el resultado, la respuesta esperada no es lo que se espera. Y cuando digo invertir en recursos, sobre todo en lo que te decía hace un momento, en la formación del docente para hacer esos cambios. Por lo tanto, yo voy a dejar eso de tarea, no me lo conteste ahora, y le voy a recordar que usted tiene una actividad la cual quiere compartir con todos quienes están conectados aquí, para que usted comparta la actividad, porque ya casi el tiempo lo hemos invertido muy bien, pero ya está acabando el tiempo que tenemos en este espacio y dejamos tarea para después. Sí, pero para que estés más tranquila, esa actividad se pospuso, o sea que no va a ser... estamos queriendo hablar de este mismo tema en otro espacio similar. Eso creo que compartíamos. Pero ahora eso se pospone, eso se lo puedo plantear en otro momento. Ok. Pero quiero antes de decirte que con relación a avanzar, como las responsabilidades compartidas a nuestros maestros y maestras que van a formarse, esa deuda que también tenemos que resolver de buscar el título, no la formación, también tenemos que resolverla. A veces algunos se desvelan, hacen muchos esfuerzos. Hay otros que quizás lo que andan buscando es la calificación y el 5% y el 10% que me colocan en la nómina de
¿verdad? Como docente. Entonces, se dan esas dos variables. Vamos a caminar juntos y a exigir a las universidades, a las que nos forman, calidad, y a estar ahí y sacar lo mejor de sí, de esos procesos, para poder ir avanzando. Evitando así que eso sea solamente, bueno, tengo el título ahora de magíster o de doctor o de lo que fuera, y entonces las aulas siguen siendo las aulas, sin cambio, sin los cambios esperados. Cada formación tiene que, o sea, de alguna manera transferirse en las aulas, en algún cambio, algo tiene que pasar allí, algo tiene que mejorar allí, y nosotros somos responsables de que eso ocurra. Así que es una invitación a la flexibilidad, ¿verdad? A la sensibilidad, al compromiso, a esa entrega de saber que desde la matemática es posible el cambio, es posible la mejora, es posible la transformación. Sobre todo es posible vivir mejor y vivir en un país más desarrollado, pero hay que conectarlo con la vida, para la vida. Muy bien. Marcelina, vamos a tomar algunas de las intervenciones porque nunca nos da tiempo de tomarlas todas porque son más de 100 mensajes que nos escriben cuando estamos en el aire. Pero vamos a tomar algunas. Dice Giancarlo Peña, el problema es que la culpabilidad es solo del docente. En este sistema son muchos los indicadores que son factores de riesgo en el aprendizaje. Dice, ¿por qué echarle la culpa solamente al docente cuando el problema debe ser sistémico? Es lo que quiere decir Juan Carlos Peña. Porque inmediatamente sale un estudio de cuál es el nivel de aprendizaje que tenemos con nuestros estudiantes, sea local o sea internacional. De una vez las voces le caen al docente. Sí, eso es así. Regularmente entra de una vez la reflexión llega, no, porque los maestros no están enseñando, pero estoy muy de acuerdo con el maestro, es un tema sistémico y lo decía que está desde la cabeza hasta los pies. Tenemos que hacer una revisión muy profunda de todo ese cambio de concepción que a veces no solamente está en el docente, sino que está desde mucho más arriba, y a veces escribimos, no necesariamente hacemos. Dice Francia, sí, dice Francia Escolástico, que comparte el programa con nosotros el primer viernes cada vez. Dice, la mayoría de nuestros estudiantes no tienen dominio de la reina de las matemáticas. O sea, ¿cuál es la reina de las matemáticas? La aritmética. Y él tiene razón, porque yo lo repito aquí a cada momento. Cuando yo inicio un cuatrimestre en la universidad, le hago dos preguntas fundamentales a mi estudiante. Mi primera es si saben leer y segunda es si conoce cuál es la madre de todas las matemáticas. Casi ninguno dice correctamente cuál es la madre de todas las matemáticas. Se van por allá arriba. Y entonces dice Francis, la reina. ¿A cuál? A la aritmética. ¿Qué hacer para que nuestros estudiantes primero aprendan aritmética? Sí, es el modelo, volvemos al modelo, Julio, a ese modelo que en algún momento, por ejemplo, cuando puse el caso de dividir, pasa lo mismo. Tú te encuentras con alumnos en inicial y en el primer grado, son felices maestros, padres y alumnos, porque yo cuento hasta 100, por ejemplo, cuenta hasta 100. Contar hasta 100 tiene una complejidad que no se logra en un día ni 2 días. Es pasar de la unidad a la decena, a la centena, que eso tiene unos niveles de complejidad. Trabajar las operaciones, entender la complejidad de, por ejemplo, la adición, las diferentes maneras de presentar la adición. Eso no se puede lograr simplemente con poner dos sumandos para que me den un total. Hay elementos fundamentales que están vinculados, por un lado, al saber la matemática y saber enseñar cómo se enseña cada una de esas cosas. Entonces, pero responde a un modelo que también nosotros estamos reconstruyendo. Y yo le invito y animo a los maestros, porque hay que de verdad quitarse el sombrero con los esfuerzos de muchísimos maestros y maestras que quieren salir de ahí, que quieren salir de ese modelo, porque saben que no funciona. Y fuimos enseñados en ese modelo y estamos negando esa metodología porque sabemos que no funciona. La clave entonces está en hacer de la vida magisterial, de mi labor docente, un modelo de investigación en acción permanente, de escudriñar y sobre todo de inventar. No importa que me equivoque, porque a veces tenemos miedo a equivocarnos,
pero para hacer los cambios hay que atreverse a hacer cambios, empezar a introducir cosas nuevas y poder cambiar eso. Es cierto, aquí muchísimos profesionales no saben multiplicar ni dividir. Y en números, mira, ni siquiera leer una cantidad de billones, por ejemplo, que se está hablando de un presupuesto nacional de billones. Aquí, ¿cuántas cifras tiene un billón? Pregunta, a una encuesta a ver cuántos profesionales saben y cómo se construye eso, que es simplemente una lectura de una cantidad. Muy bien. Dice Julio Custodia, don Julio, yo soy nueva dando matemáticas en el segundo ciclo del nivel primario y estoy encantada, me gusta y busco la forma más sencilla para enseñarles y que no entiendo. Lo busco y me lo aprendo. Ella tiene muchísimos escritos. Julia dice también, deben dar mucha... Julia es un modelo que... Excelente, Julia. En todos los otros, porque Julia es muy activa, muy dinámica. No, una maestra reflexiva, una maestra... Déjeme leer el otro de Julia. Dice, debe dar muchos cursos de matemáticas en Afocán como una forma de fortalecer y actualizar los docentes para mejorar esta parte. No basta con una licenciatura, pues no da solo lo básico. Así es. Saludo para Ana López, que está desde Estados Unidos y dice que excelente expositora. Felicia Martínez dice, excelente aporte. Las matemáticas es nuestro día a día. ¿Sabes? Lo que dice la matemática es eso, nuestro día a día. Porque desde que nos levantamos... Miramos el reloj a ver si nos cogió la hora y ya estamos buscando el tiempo. Estamos en matemáticas, así es. Don Julio, dice Sol Pérez, otra que no se pierde un segundo de este espacio, dice Sol Pérez, entiendo que en el pasado el docente de matemática tenía un ego muy profundo y esto provocó apatía en el estudiantado. Qué bueno que en la actualidad esto ha cambiado para bien. Mira lo que dice Mónica Jerez, que ella es maestra de inglés, pero unas buenas recomendaciones para los de matemática. Dice, buenos días, yo enseño inglés con ejemplos de día a día, con música actual, con los tipos de ropa de este tiempo, con sus gustos, y me ha dado con su gusto de los estudiantes, porque que tenemos una confusión. Nosotros queremos que con el gusto de nosotros, nosotros queremos que los estudiantes todos se adapten a nuestro estilo, a nuestro gusto, a nuestra época, y no es en la época de nosotros que estamos viviendo, en la época de ellos. Entonces ahí tenemos las complicaciones y no podemos hacer la conexión con cada uno de ellos. Así es, inclusive esa parte entenderla con el consumismo de hoy, Julio, sí. Porque hay un tema de análisis combinatorio para tú saber con 3 camisas y 2 pantalones de cuántas maneras diferentes te puedo vestir. Así y tener que ir a gastar tantas veces allí en la tienda y hacer una inversión innecesaria. Con lo que tengo en casa, cuántas combinaciones yo puedo hacer en la cocina para hacer platos diferentes. Y eso es pura matemática. Exacto. Andy Mansueta dice, pues, mira, me gustó esa, Marcelina. Sí, esa está buenísima. Andy Mansueta, buenos días. Desde AINA, motivamos a las universidades y al ministerio a formar maestros de matemática humanizada. Sí, hay que bajarle un poco el ego a los maestros de matemática, ¿okay? Tenemos ese ego muy alto y ser más humilde para conectar un poco más con los estudiantes y con aquellos que le tienen fobia a las matemáticas. Sobre todo porque estamos invitando a los maestros y maestras de nivel inicial, primario, secundario. En el área preuniversitaria estamos pidiendo la reflexión, pero preguntamos a los colegas universitarios, ¿reflexionan su práctica los colegas universitarios? ¿Se detienen a mirar cómo lo hacen? ¿Se detienen a desmontar esos esquemas tradicionales que ayer les sirvieron de modelo y que ya hoy no están? A veces tenemos expertos infalibles en las universidades. Así es. Necesitamos en las universidades prácticos reflexivos, igual que lo estamos pidiendo en los otros escenarios. Yo creo que es un asunto de reflexión de todo el mundo, desde el nivel inicial hasta el Ministerio de Educación. Eso bueno, por cada uno de los espacios. Marcelina, yo hace un momentito que te dije que este es un programa internacional. Por lo tanto, la maestra Ana López desde Estados Unidos nos saluda y nos recuerda que desde el Politécnico Santa Ana tuvimos buenos resultados en esta área. Claro, ahí estaba Marcelina de docente. Y también Félix Suazo, dejamos ahí, Félix ¿verdad? Suazo.
Así es. Nada, yo pienso que un programa como este debemos de hacerlo a cada momento para reflexionar un poco sobre cómo enfocar esa área tan importante y qué es la que, a final de cuentas, más problemas le ha dado a los estudiantes en toda la historia. E incluso cuando Marcelino le dice, bueno, ahora tenemos muchísimas mujeres que estudian matemáticas, ¿verdad? Eso era difícil, raro, porque las matemáticas estaba relacionado con la rudeza, con la cosa. Entonces decían, no, las mujeres, pues sin embargo, no es así. Y con una matemática más humanizada podemos llegar todavía mucho más lejos. Y que las matemáticas no se pueden estar enseñando frías, de que 2 más 2, que 5 por 3, que el teorema de Pitágoras, la combinación. Mire cómo usted pone a uno a pensar con respecto a si tengo 2 pantalones y 3 camisas, de cuántas formas diferentes puedo vestir. Si tengo 3 blusas y dos faldas. 2 faldas, ¿verdad? O si tengo los ingredientes en la cocina para formar platos diferentes. Eso lleva la matemática, ¿verdad? Al interés. Eso lleva la matemática. Si yo hubiese llevado la matemática a la mecánica, mecaniquito, no me mostrado en mi cara que él en su mecánica, el maestro era él. Eso fue lo que él me quiso decir, porque en ese momento a mí lo que se me zafó fue un cabezote de la batería y yo no pude verlo. Fíjate que una de las competencias en matemática es razonar. A ver si nosotros lo estamos aprovechando, ¿verdad? Si nosotros mismos razonamos nosotros y ponemos a nuestros estudiantes a razonar. Pero además es aprender a resolver problemas. Y cuántos problemas, ese de la mecánica, pero tantos problemas en la vida cotidiana que se nos dan, pero muchísimos problemas, y entonces las soluciones que buscamos a veces son catastróficas. Fíjense que en una diferencia de pareja termina un feminicidio porque no se sabe resolver los problemas. Parece que a los varones, escúchame, Julio, con el ego del machismo, ¿verdad? Que nos convoca a veces el tema del diálogo, de la horizontalidad, de respeto al otro, en la solución de un problema de relación de pareja, no se percibe, y eso es matemática, porque es una relación en donde el respeto como una relación que es simétrica y es matemática, la relación simétrica debe darse hombre-mujer para el respeto mutuo. Sin embargo, los temas de machismo hacen una gran diferencia y provocan entonces unos problemas, no solamente en la pareja, sino en la misma sociedad. A veces se hacen tapones en la calle por no ceder un poquito para que pase un vehículo, y hay un problema ahí de relaciones, de si soy simétrico o soy antisimétrico, si soy reflexivo, si estoy dispuesto a tener una relación transitiva donde todos de alguna manera, uno y el otro, podamos interactuar con armonía y paz. O sea que hay demasiada tela por donde cortar. La matemática es vida y sobre todo con ese aspecto humanístico nos permite ser mejor persona, mejor ser, decía Jaque Delors, hay que ser. Y tú no puedes dar lo que y no convivir. Tienes, empezar a ser. Y aprender a conocer en esta sociedad del conocimiento implica que los conocimientos están por ahí. No tienen que darle tantas recetas a los alumnos. Los conocimientos están por ahí. Enséñalo a pensar, enséñalo a razonar. Y algo decía Julio ahorita que está muy vinculado a matemática y comprensión lectora. A veces no se entiende lo que se lee y no se puede resolver un problema porque no se lee. Fíjate cómo se conectan. Entonces, es un asunto de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a hacer. ¿Cómo hago matemática? Yo cuando tengo que hacer un cálculo, no lo hago, me sirve mucho en el cuaderno, en la libreta, pero en el supermercado yo no vivo sacando la libreta. Para pagar en la cotidianidad, para comprar el dulce en la calle, a ver cómo lo hago. Entonces hay una parte que tiene que estar en el cerebro de el cómo responder en lo inmediato, en la vida cotidiana, cómo expresar lo que sé, que no serían los ejercicios que me puso fríamente la maestra, que a veces no sirven para mucho. Entonces, y todo eso entonces nos permite tener una convivencia que permita, primero, cambiarnos nosotros mismos, porque nadie da lo que no tiene,
primero empezar por nosotros, Claro. luego llevarlo al entorno social donde nos movemos. También es verdad, Marcelina y don Julio, que en los últimos años hemos logrado que joven estudiantes se coloquen en primero, segundo y tercer lugar en eventos internacionales sobre las matemáticas. O sea que sí creo que tenemos que avanzar más, tenemos que trabajar más, como dijo Marcelina, priorizando desde el aula, pero hemos avanzado un poco y desde esos recursos que tenemos y esa metodología que se tiene que trabajar, y la veracidad, la coherencia de lo que aprendo, no de llevármelo del aula, porque el tema es que a veces formamos en una maestría, en un doctorado, pero ¿qué pasa? Que ese conocimiento lo alejo del aula, porque entonces me voy a otro nivel. Y el aula se queda entonces sin ese maestro que tiene los últimos, está actualizado con los últimos conocimientos. Así que también es un asunto de responsabilidad, de coherencia y hasta de misericordia en este tiempo de Cuaresma. Y yo sé que nuestro docente, nuestro maestro, y la inclusión de la familia, como dice Julio Custodia en un escrito, no se puede quedar la inclusión, la participación de la familia en este proceso proceso pedagógico de aprender a aprender y de enseñar para aprender. Y eso es lo que tiene que ser un maestro. Él tiene que enseñar aprendiendo y enseñando, tiene que darse esto. Así que Marcelina, yo creo que, como lo ha dicho Julio, esto en otro momento, esto tiene que continuar, este espacio para usted, para seguir, porque yo sé que hoy, comenzando por nosotros, por el equipo, y en todo el país que nos está mirando, como que no ha comenzado a hacer tenemos una revolución en nuestra cabeza y en nuestro corazón sobre el tema de las enseñanzas de las matemáticas. Sí. Yo Bueno, creo que Marcelina, hoy en este día. y además léate los chats porque tiene decenas de felicitaciones por tu participación. A veces hay que contestar algunas preguntas que ellos hacen. Si es a mí, nosotros las contestamos, pero si es a usted, es el amigo invitado quien tiene que contestar. Yo tendría que mirar ese chat porque desde donde estoy aquí como que se me hace más... Sí, lo contesta después, pero usted lo puede ver entrando al chat que está a mano derecha suya, está donde dice chat, pero lo puede contestar después que el programa haya terminado de todas maneras y ver cuáles son las opiniones que han emitido parte de los amigos que nos han escrito, que estuvieron viendo el programa. Marcelina, ¿algo más que quiera agregar antes de despedir el programa? Primero, animar a nuestros queridos maestros y maestras a seguir haciéndolo bien. Es una tarea que nos toca, inclusive a romper el paradigma de donde fuimos formados a veces. Poner nuestro énfasis en el aprendizaje y en esa parte humana que se ha subrayado tanto en este diálogo para poder tener una sociedad que todos queremos vivir bien, en armonía, en paz, cuidar el medio ambiente, evitar tantas cosas que nos pasan. Y desde la práctica es que tenemos que hacer los cambios. Nosotros como maestros y maestras tenemos grandes responsabilidades ahí, pero tenemos que perder el miedo. Recuerden, hay que atreverse. Se aprende del error. No tenga miedo a equivocarse, piense siempre que lo mejor es que los muchachos y las muchachas que tiene frente sean sujetos críticos, que sean sujetos transformadores de la sociedad y vamos haciéndolo juntos. Así que estoy a su disposición, encantada y lo animamos a seguir subiendo los peldañitos. Ya nos dejamos ver, vamos a seguirnos dejando ver un poquito más. Podemos. Sí podemos, lo vamos a lograr. La matemática la vamos a celebrar hoy 14 y la vamos a celebrar todos los días porque las aulas tendrán que crecer. Muy bien. Así que gracias. Nada, agradecer primero este espacio, don Julio y el equipo, y a Marcelina que hoy dijo sí, y aquí está, y fíjate Marcelina que yo sé que va a continuar, y agradecer sobre todo a toda esa comunidad educativa que se conectan, amigos, familiares, docentes, directivos, que cada día creen en nosotros, en la objetividad de este programa, en la veracidad del propósito, que solamente es mejorar la calidad de la educación y tener hombres y mujeres en una sociedad más justa, más equitativa. Así que Marcelina, usted continuará aquí siempre. Le agradezco a ustedes, muchísimas gracias y de verdad que los felicito a los dos porque están haciendo una gran obra. El que cada uno de los maestros que están ahí escuchando de alguna manera
pase algo diferente por su cabeza, al menos una pregunta, e ir construyendo la mejora que se requiere en la sociedad. Que no se da de golpe, se da en cada granito de arena que vamos colocando, cada peldaño que vamos poniendo. Así que felicidades por esa construcción de una mejor educación en República Dominicana. Gracias a Marcelina y a la familia, porque ya anteriormente habíamos tenido a Isaura, Isauri, que es su hija, hija de Marcelina, hizo también una participación brillante en su área. Marcelina hoy, que es la madre, o sea que este es un programa también donde participa la familia, porque es hecho para la familia. No me extraña, cuando yo invito a los docentes a este programa, le digo, no es ninguna entrevista, es una conversación, y darle esa visión me ha dado buenos resultados, y siempre lo recuerdo cuando en medio de la pandemia, desde Hablan los Educadores, hacía entrevistas internacionales con docentes de todos los países de América Latina, y cuando le decía que el programa tenía 1 hora de duración, decía que se verá mucho tiempo. Sin embargo, cuando arrancaba el programa, cuando yo le decía que ya habíamos terminado, decían, pero usted dijo que era 1 hora. Y yo le decía, ya el canal nos regaló 5 minutos más. ¿Por qué? Porque no es entrevista, es conversando de lo que uno le gusta, para lo que uno estudió y para lo que uno vive diario. Esta es la vocación de cada uno de nosotros. Si no, no nos levantáramos todos los días tempranito a conversar con cada uno de ustedes. Así que gracias Marcelina, gracias Dominga María Coma, y a los amigos y amigas que estuvieron conectados con nosotros nuevamente. Este espacio que antes de salir al aire ya tenemos mensajes escritos de muchos de los docentes. Su pregunta dice, no, es que le escribí temprano para que me dé tiempo, porque ustedes después son tantos los mensajes que no da tiempo a contestarlo. Es así. Y gracias por tenernos en cuenta. María Coma ha dicho algo. Estos programas tratamos siempre de tratar los temas con objetividad. Eso no quiere decir que le agrade a todo el mundo, porque hay mucha gente que ni siquiera lo que dice a su mamá le agrada. No podemos nosotros tampoco pretender que sea así, pero en honor a la verdad, esa es nuestra visión con estos espacios. Gracias María, gracias Marcelina. Esperamos que este programa sabe que es tuyo, que participe. Personas como usted la necesitamos más en estos espacios para que nos orienten correctamente, porque a Marcelina la conozco yo, les dije de verdad, enseñando matemáticas, estudiante, bueno, desde jovencita, desde niña. Entonces, desde más joven, ¿verdad? Cuando usted era niña todavía. Desde menos años. Eres joven aún. Sí, era niña. La conoce antes de casarse, todo eso. Entonces, Marcelina, esa ha sido toda su vida. Julio, yo no sabía ese dato. En esa. Gracias. Y nos vemos en otro programa. Esperamos que nos acompañe. Y cuando tenga el evento, no dude en hacer la conexión por aquí. Y cuando el libro otra vez lo relance de nuevo, este es tu espacio para lanzar a través de este programa y también de Hablan los Educadores. Gracias, de verdad. Feliz resto del día para todos y para todas las que estuvieron conectadas con este espacio.